la tierra, hacía los firmamentos. Y tenemos que ver que Dios dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes, una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. Y eso es eternamente. Y es, hermano, impresionante porque dice la palabra que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Pero para ser reyes, nosotros tenemos que entrar, hermano, en una forma de aprender que es ser rey. Tenemos que aprender que es ser sacerdote, porque no solo vamos a entrar nosotros a fungir como sacerdote o a fungir como reyes. Dice la palabra que lo que está más alto del rey sobre su cabeza es la corona, y esa corona es la que le da la autoridad al rey. Es impresionante que Dios dice la palabra que hizo eterna la tierra. ¿Por qué no habla de la destrucción, sino que habla que la va a limpiar, va a hacer un reciclaje, donde dice que las esferas van a arder, como dice Pedro, van a arder como un fuego ardiente, cual nunca se ha visto jamás? Acuérdense que la tierra fue limpiada por agua en el tiempo de Noé, pero en los últimos tiempos dice la palabra que va a ser fuego que va a descender del cielo. Entonces nosotros estamos ya en una entrada, se puede decir, a lo que está sucediendo. Usted ve que cómo están estos grandes hombres que están haciendo sus cereales, que lo están poniendo por obra, y cómo le están bajando las naves. Y no solo una nave ha descendido del espacio, sino que han habido varias. Años atrás iba un, déjeme decirle, iba un equipo de 7 donde iban a descubrir que era Dios. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser tocado, Dios no puede, hermano, ser manipulado por el hombre. Y usted sabe lo que surge, porque ellos iban a traer cosas donde querían mostrarle a los estudiantes de que Dios no existía. Entonces Dios, hermano, es su soberano Dios. Dios dice la palabra que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Hebreos, en muchas formas, ya sea en sueños, visiones, en consejería, qué sé yo, cómo Dios hace su obra, pero lo que sé que Dios ha hablado por muchas formas a nosotros. Amén. Y es inteligente Dios en la forma que se expresa para cada uno de nosotros, porque dice que vendrá el tiempo en que nadie va a poder decir no conocimos de Dios. Ahora están todos los medios donde usted puede, hermano, escuchar una palabra. Hay muchos medios donde usted puede tener una palabra que venga de parte de Dios para su vida. Y a pesar de que Dios no está hablando, ¿por qué le digo esto? Porque ya Dios dejó de hablar a su pueblo. Ya Dios dio la palabra, y lo que estamos viviendo nosotros, como dice el sabio, lo que habla en el libro de Eclesiastés, lo que fue, es, ya fue, y lo que es, será. Para Dios ya todo esto ya existió. Ahora Dios no puede entretenerse con cada uno de nosotros como un padre de familia está viendo crecer a su hijo, enseñándole o explicándole la cosa. No. Y qué interesante es, hermano, porque en el libro de Génesis, mucha gente no aprecia lo que es el libro de Génesis. Mucha gente solo pasa el libro de Génesis y mira la caída del hombre, pero se han perdido algo, hermano, tan especial, tan hermoso, donde realmente Dios habla durante 6 días. Donde Dios, hermano, dice la palabra que específicamente Él habla. No habla nuestro Señor Jesucristo, no habla el Espíritu Santo, sino que directamente habla nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y mucha gente a veces, no entendemos. ¿Por qué? Porque pasamos por alto todo eso. Y no apreciamos lo que realmente Dios hizo al principio. Dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Y esto era el principio, y la tierra tiene millones de años. Por eso los científicos no se equivocan al decir que la tierra es vieja, que la tierra es antigua, que la tierra, hermano, representa a lo que es el museo de Dios eternamente. Y no se equivocaron. ¿Por qué? Porque en un principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y hay muchas cosas donde Dios, hermano, expresa su palabra. Durante 6 días Él estuvo hablando a su pueblo. Él estuvo hablando, hermano, haciendo creaciones, haciendo cosas hermosas. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1. No se va a perder en encontrarlo. Yo sé que usted lo va a encontrar rápido. Amén. Le damos frente a amigos delincuentes, le damos la bienvenida a cada uno que lo visita. Felicítese. Y dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tal vez esto usted ya lo escuchó más antes, pero crear no representa criar. Criar es algo que hacen de lo creado, como la mujer puede tener en su vientre una cría, pero ya la mujer ya es creada. Entonces dice la palabra que Dios creó los cielos y creó la tierra. Entonces dice la palabra que en ese principio solo ahí nosotros podemos averiguar en nuestra mente espiritual qué tiempo luz está hablando la palabra, qué tiempo luz está refiriéndose, cómo era la tierra antes de que la tierra existiera donde nosotros habitamos, cómo era la tierra realmente en el plan de Dios. Por eso le digo que en esta mañana realmente Génesis se adelanta más, porque Job habla acerca de todo esto, pero Job lo pone en intermedio, pero Job es más viejo que Génesis. Entonces Génesis, hermano, está hablando, es la mentalidad que le dan a Moisés, y qué hermoso es que oímos hablar a Dios. Y es una de las primeras y últimas veces que Dios habla a su pueblo, porque después dice que era el ángel de Jehová el que representaba a Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que a nosotros no nos hizo el hombre,
A nosotros no nos hizo un Big Bang, como dicen los científicos, no nos hizo un accidente. A nosotros, dice la palabra en Pedro, que desde antes de la fundación del mundo ya nosotros estamos en el plan divino como reyes y sacerdotes. Entonces dice la palabra que en el principio Dios crió los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahí es donde dice, dijo Dios, ahí Dios hablando. Y es que tenemos que poner atención que algo que usted no conoce, algo de que usted no puede verle con sus ojos naturales, pero sin embargo habla. Dice que Dios dijo, sea la luz. Y no estamos refiriéndolo a la luz de que usted mira como el sol, la luna, las estrellas. Esto fue otra creación de Dios. Cuando Él dice, voy a poner mi espíritu, porque el espíritu se movía sobre las aguas, y Dios dijo, sea la luz. Cuando Él hace la creación, hermano, en la mentalidad de Dios antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan perfecto. Él sabía que el Cordero ya había sido inmolado, hermano, espiritualmente hablando. Ya había Él pagado el precio, hermano, por cada uno de nosotros, antes de que nosotros existiéramos en esta tierra. Porque aún, no entrando al vientre de nuestras madres, Él ya conocía quiénes éramos nosotros. Por eso a veces en la vida, hermano, vemos nosotros que es un poco difícil para el cristiano, pero que realmente no es difícil para Dios. Entonces dice la palabra que aquí hay muchas enseñanzas donde nosotros podemos ver qué es lo que dijo Dios. Y fue una orden de parte de Dios. Y si Dios dijo, es hecho. Y si Dios dijo, es porque hay poder en esa palabra. Aún dice la palabra que hay llamados y pocos los escogidos. Y en el llamado vamos a ver nosotros cómo Dios llama las cosas por su nombre, pero que estas cosas son perecedoras. Estas cosas que Dios las llama por su nombre van a perecer tarde que temprano, pero cuando Él dice su palabra, es que su palabra tiene autoridad. Y desde un principio, hermano, dijo Dios, ya basta estar peleando con el reino de las tinieblas, yo voy a tener que poner mi estandarte. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice la palabra que Él hace la separación de las tinieblas y hace la separación de la luz. Y dice que a la luz le llamó día, y por eso dice que nosotros somos hijos de día. Hacer las obras durante el día dure, porque vendrá la noche que aunque quieras trabajar, no vas a poder hacer nada. Y dice la palabra que los hijos de tiniebla son los que hacen las obras de la noche. Allí Dios está mandando un mensaje directamente, pero Dios no puede bajar y estar repitiéndolo las cosas a nosotros. Aquí que usted le capte la mentalidad de la palabra de Dios, hermano, que salió de su boca en el principio, en el libro de Génesis. Y aún después usted mira que Dios dijo por medio de los profetas, pero ya no es el mismo Dios que está hablando directamente a sus creaciones. Y por eso es importante ponerle atención, hermano, de las cosas como Dios se expresó en estos seis episodios que Dios hace de los 6 días. Entonces vemos que dice la palabra, y dijo Dios sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y la llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Acuérdense, tinieblas, no está hablando de un ciclo de 12 horas o de 24 horas del día, está llamando tinieblas. Y cuando nosotros llamamos tinieblas, nos estamos refiriendo a un mundo de tinieblas. Y cuando nos estamos refiriendo a la luz, nos estamos refiriendo a la luz del mundo que fue nuestro Señor Jesucristo, como una antorcha ardiendo, dice la palabra, en medio de las tinieblas. Pero usted sabe que dice la palabra que cuando llegó la luz a los hombres, ellos amaron más las tinieblas, no dice amaron más la noche. Entonces Dios separó desde un principio, es Dios ordenando, hermano, a su humanidad, a su creación, ordenando el plan de salvación, donde Dios está poniendo ya un parámetro, hermano, donde empieza una batalla, pero viene una batalla de salvación para nuestras vidas. Entonces dice la palabra, ¿está conmigo todavía, hermano? Y dijo Dios sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios luz al día, y a las tinieblas llamó noche, y fue tarde, y la mañana un día. Entonces dijo Dios, hay expansión en las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces, por eso estamos hablando que la tierra es eterna. Y usted tiene que poner atención cuando Él dice. Y dice la palabra, entonces dijo Dios, hayan expansiones en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Ya no dijo, Él dijo, sino que llamó. Y por eso los cielos van a sufrir, las constelaciones de los cielos van a arder como una estopa ardiendo. ¿Por qué? Porque van a ser limpios nuevamente. Entonces dice la palabra que Dios llama las cosas por su nombre. Dios dice que saca las estrellas, lo que habla el libro de Job, y a todas las conoce por su nombre. ¿Y qué obediente las estrellas cuando Dios las empieza a llamar? Usted mira lo que se mueve allá en el cielo, hermano, en ese firmamento, como los cometas, los satélites, hablando espiritualmente, no creados por los hombres. Y estos pasan, hermano, y todos tienen sus funciones, cómo está el sol que llega y se acerca a la tierra, pero hasta donde Dios dijo, hasta ahí vas a llegar. Y esas fueron las medidas que le dieron también a las aguas, llamando los mares. Entonces vemos nosotros, hermano,
Y entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, estoy en el 9, y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas los llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, aleluya, produzca la tierra vegetación. ¿Cuándo ha visto usted que la tierra ha dejado de producir? El hombre la está matando. El hombre se está encargando, hermano, de destruir la tierra con sus experimentos atómicos, sus experimentos científicos, experimentos, hermano, que se le vienen a su mente y las ejecuta sobre la tierra. Pero dice que Dios dio esa palabra y esa tierra tiene que producir un fruto para cada uno de nosotros. Dios nunca se fijó, en el futuro voy a formar un banco donde ellos puedan tener dinero, donde ellos puedan obtener ganancia, donde ellos puedan tener sus ganancias y puedan comprar. No, Dios dice que de Él es la tierra y su plenitud pertenece a Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que el mismo hombre está encargándose de destruir la tierra, y estos son los llamados. Estos son los hombres que realmente no quieren escuchar la voz de Dios. Estos son verdaderamente hombres de tiniebla. ¿Está conmigo todavía esta mañana? ¿Voy a dormir? Gloria a Dios. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan frutos con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces, dijo Dios en el 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y estaciones, para días y para años. Ya no está hablando de una luz que va a separar las tinieblas. Acuérdense, hay dos cosas que tenemos que ver. Aquí es donde Dios dice, bueno, voy a construir algo para que todo lo que va a surgir de la tierra, todo lo que va a producir de la tierra, todo lo que yo voy a hacer tenga vida. Entonces Dios nos ha dado vida. Aún cuando usted mire este sol, hermano, este sol, si el sol no existiera, nosotros realmente estuviéramos congelados. Si la luna no existiera, hermano, no tuviera la luna, hermano, que ver lo que está sucediendo con las olas en la mar. Y por eso Dios, hermano, nunca se equivocó. Y dijo Dios que iba a ser las lumbreras. Entonces Dios llamó. Vemos algo que está pasando allí. Y dice la palabra, y sean por luminaria la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos lumbreras, grande lumbrera de la lumbrera, mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche, e hizo también las estrellas. Y Dios les puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios, otra orden que da Dios. Cuando hay llamados, y Dios dijo, y Dios crea, hay cosas diferentes que tenemos que ver. Cómo Dios, hermano, empieza a hablar el invisible Dios. Ese Dios que usted y yo nunca lo vamos a conocer en su infinidad, en lo infinito que es Dios. Porque con solo pensar nosotros que vamos a heredar una tierra eterna, hermano, es para pensar qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene en la Nueva Jerusalén? ¿Qué tan grande va a ser esa mesa de la mesa del Cordero? ¿Qué tan grande va a ser ese edificio donde Él va a acaparar, hermano, a todos los invitados? ¿Qué tan grande va a ser toda esa lumbrera donde dice la palabra? Por eso todas estas cosas, cuando Dios hace y dice y dijo, tenemos que ver, porque la lumbrera y la luna, todo eso va a ser reciclado. Las estrellas van a ser recicladas, porque dice la palabra, he aquí cielos nuevos y nueva tierra. Entonces, el cielo viejo y todas las cosas pasadas ya fueron deshechas, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces vemos nosotros cómo es que Dios está operando. Dice que en la Nueva Jerusalén, ya por eso este sol ya no existe, porque dice que no hay necesidad que alumbre un sol en la Nueva Jerusalén, porque cuando sale la presencia de Dios, esa Nueva Jerusalén brilla por sí mismo. Cada uno de nosotros vamos a brillar por sí mismo. Cada uno de nosotros vamos a tener, hermano, depende de nuestras obras y los galardones que nosotros tuvimos en esta tierra, es lo que van a representar allá en el cielo. Hermano, hay usted los generales que les ponen estrellas, les cuelgan en su pecho, les cuelgan tantas cositas, pero lo de nosotros va a ser espiritualmente diferente. Diferente va a ser, hermano, cuando cada uno de nosotros recibamos esa corona de vida que nosotros tenemos como reyes y sacerdotes, y que andemos con el Señor, hermano. Eso va a ser glorioso, pero dice la palabra que Dios estaba hablando. Mire usted a un Dios. No mire a papá ni a mamá que trabajaron para que nosotros estemos en esta tierra. Mire a un Dios que está trabajando sobre la humanidad, sobre la creación, sobre las cosas invisibles, sobre las cosas de donde no hay. Ahí está Él, ahí está su presencia. Entonces vemos nosotros que Dios, hermano, está trabajando. Y dice la palabra,
y para dominar el día y dominar la noche, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. En el 20, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra abierta y expansión en los cielos. ¿Se acuerda que yo le dije que todas estas aguas que Dios había quitado, las llevó a un lugar alto? Y esas aguas las guardaron para el diluvio, pero cuando fue el diluvio, estas aguas ya no regresaron al firmamento. Estas aguas Dios las separó en los polos, y por eso estamos viendo lo que es el calentamiento global, lo que el hombre está haciendo, hermano, destruyendo lo que Dios ya tenía todo marcado, todo calculado, todo perfecto. Y estas cosas se están derritiendo hoy. Y entonces se supone que ahí Dios tapa lugares donde hay puertas infernales. Pero eso no es el tema hoy en esta mañana, sino que estamos viendo lo que Dios estuvo haciendo durante todo ese tiempo. Entonces dijo, y vuelen las aves de la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y dice la palabra en el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Cuando vemos nosotros que Dios creó, esto es algo impresionante, porque Dios sabía perfectamente el plan que venía después de todo esto. Por eso Dios solo habla una vez. Dios solo te dice una cosa a tu mente, a tu corazón, y tú tienes que descifrar el enigma, tú tienes que descifrar lo que es el código de Dios en tu vida para saber qué era lo que Dios te quería decir en tu corazón. Por eso la palabra nos enseña que durante todo este tiempo del libro de Génesis, a veces agarramos a Génesis solo para acusar al hombre, acusar a la mujer. No, miremos que Dios estuvo trabajando. Perfectamente Dios tomó control de todo, hermano. La tierra era insignificante, todos los planetas que usted mira alrededor de la tierra son insignificantes a la presencia de Dios. Dice la palabra que con un puñado Él tomó la tierra y juntó los mares y juntó la tierra. Entonces solo con su mano Él empezó a trabajar. Entonces nosotros tenemos que entender, mirando a Dios trabajar, mirando a Dios, hermano, ejecutando su oficio, ejecutando su profesión, ejecutando su misericordia, porque ahí venía la bendición para cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra que Dios crió los grandes monstruos marinos y los bendijo, y dijo, sed fecundo. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Entonces Dios dijo, produzca tierra seres vivientes. La tierra, seres vivientes. Y cuando estamos hablando seres vivientes, estamos hablando de una generación. Por eso le dije, generación va, generación viene, pero la tierra es eterna. Y si estamos hablando de esta generación de seres vivientes, fue algo especial que Dios lo hizo, porque todo era bueno. Todavía no había entrado el pecado, todavía no había entrado la maldad, todavía no había entrado, hermano, lo que Satanás quería contrarrestar, lo que Dios había hecho. Entonces yo quiero que ponga atención en esto. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestia de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios tenía que manifestar su luz en la tierra, y digo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no es que Dios hizo al hombre para tenerlo de esclavo. El hombre realmente nació en bendición. El Evangelio, ¿de qué me decir? Es algo que si tú entras en el Evangelio, vas a entrar en una bendición. Si tú entras al Evangelio, entras en una bendición espiritualmente hablando, porque todo lo que está alrededor tuyo es lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero se nos olvida Génesis. Y nosotros, hermano, lo pasamos en que el hombre cayó en Génesis, y dice la palabra que él tuvo miedo al oír la voz de Dios. Entonces quiere decir que Dios hablaba. Dios, hermano, se presentaba en esta pareja que había hecho, aparte de todos los seres vivientes que estaban fuera de Edén. Cuando Dios estaba hablando con ellos, hermano, ahí había luz en estos dos seres que Dios hizo, porque dice que se le buscó una ayuda idónea a Adán. Entonces vemos nosotros que la ayuda idónea es algo que representa que Dios, dice la palabra, como iglesia, Dios nos pone un yugo, y nuestro Jesucristo habla acerca del yugo. Y dice, tomad mi yugo que es ligero y mi carga que no es pesada. Eso estamos viendo, mi yugo que no es pesado y mi carga que es ligera. En otras palabras, ¿para qué sirve el yugo? A veces no entendemos nosotros. Nuestro Jesucristo tiene un yugo sobre su cabeza, sobre su nuca, y le ha puesto un yugo a su esposa, que es la iglesia, y van caminando a la par. Por eso dice la palabra que Dios le buscó una ayuda idónea a Adán en el huerto y no le encontró, no había ninguna ayuda idónea. Entonces dijo Dios, le voy a poner un yugo.
Pero este yugo, hablando espiritualmente, que ellos tenían que moverse en la misma dirección. Matrimonio que se mueve en diferentes direcciones, ese matrimonio tarde que temprano va a colapsar, porque no lleva el yugo. Y acuérdense que es ligera la carga y el yugo no es pesado. Por eso es la ayuda idónea. No es que la mujer tenga que tener más derechos sobre el hombre, ni el hombre tiene que tener más derechos sobre la mujer, bíblicamente hablando. Ya lo demás ya sale machismo, ya sale temperamento, ya sale consejería, que así lo aconsejan sus padres, y usted tiene que ponerse firme con su mujer para que su mujer tiemble cuando lo vea. No es así. Cuando nos vamos bíblicamente, Dios tenía ya un yugo preparado para que Adán y Eva caminaran. Pero al no tener, hermano, esa parcialidad, o vamos a ver, eso parcial, eso se pierde. Entonces nosotros vemos que Satanás empieza a actuar y quiso quitar el yugo de ellos. Y por eso vemos nosotros cómo viene la separación. Por eso, hermano, cuando hablamos de ayuda idónea, no es que la mujer le tenga que dar la última palabra al hombre para que lo haga o no lo haga, no. Se ve, hermano, la compañía que hay, porque los dos llevan la misma carga, los dos llevan el mismo yugo. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y usted mira todo lo demás. Pero ahora yo quiero dejar en su corazón, y quiero que vaya conmigo, ya después de haber visto a Dios trabajar, y dice que en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Ahí vemos a un Dios, hermano, que dijo, bueno, ya lo que hice es eterno, ya lo que hice ya fue suficiente, porque ya tengo allá reyes y sacerdotes, que ya tengo un espacio para ellos y meterlos aquí en la tierra. Ya tengo un grupo de una nación santa antes de que fuera la fundación del mundo. Ya tengo algo donde puedo ponerlos en la tierra para que ellos funjan como reyes y sacerdotes. Entonces lo que estamos viendo nosotros, hermano, que ser rey y sacerdote representa mucho aquí en la tierra. Representa mucho, hermano, que nosotros tenemos que tener hoy en estos tiempos, tenemos que tener un chaperón como es el Espíritu Santo. Usted y yo no venimos aprendido al Evangelio. Usted y yo no entramos, hermano, profetizando al Evangelio como muchos dicen, oh, Dios me dijo hoy, Dios me habla todos los días. Y han caído en un error, porque el que es profeta tiene que profetizar. Si todos los días hay culto, todos los días tiene que profetizar que el Señor le dijo. Para mí que el Señor hizo la obra en el séptimo día, dejó todo encargado ya, hermano, porque él había terminado su obra y dijo, voy a poner un ángel espiritual en el huerto, y ese fue Adán. Porque eran antorchas ardiendo dentro del huerto. Acuérdense que Dios sopló espíritu, eran seres vivientes. Entonces, cuando les da la carnalidad o les da la carne, es cuando matan al cordero para hacerle su vestimenta. Y esto es cuando lo llena de piel. ¿Por qué? Porque Satanás, usted nunca lo va a ver espiritualmente como es. Señor lo reprende en esta mañana. Pero dice que se viste como ángel de luz también. Entonces, al no tener un discernimiento espiritual, nosotros podemos caer en un error. Y por eso, hermano, ya hay lugares donde le dan tiempo a las profecías, es tiempo para que entre la profecía. Hermano, cuando Dios habló, Él hizo y dijo y todo fue hecho. Por eso dice la palabra que viene nuestro Señor Jesucristo, hermano, a restaurar todas las cosas que se habían perdido en el tiempo antiguo. Entonces dice la palabra en el Salmo 138, quiero que vayan conmigo. Ya vamos a ir finalizando, denme unos cuantos minutos más. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el 138, Salmos capítulo 138. Me da un fuerte amén cuando lo encuentre. Y dice la palabra, este hombre no conocía quién era realmente Dios. Posiblemente no oía la voz de Dios. Nosotros posiblemente no oigamos la voz de Dios, porque ahora es el Espíritu Santo que viene de parte de Dios. Pero el que yo le quiero decir es aquel Dios infinito. Ese Dios que realmente, hermano, no hay otro Dios más grande como Él, no hay otro Dios sobre Él, no hay otro Dios, hermano, que Él pueda hacer las obras como dice el cántico. Entonces vemos nosotros que dice Isaías que Satanás vio todo lo que Dios había hecho, dijo yo lo puedo hacer. Y dice que él iba a subir allá a las estrellas, iba a subir a la nube donde están todos los ancianos, y que él iba a poner a su trono. Y un trono no pertenece a cualquier gente. El trono no pertenece a cualquier invitado, el trono pertenece a un rey. Por eso, hermano, como él no tiene tronos allá cerca de Dios, lo tuvieron que destronar, y aquí es donde él ha puesto su trono, en el reino de un mundo de tinieblas. Por eso Dios no se equivocó. Dios en Génesis hace la luz y hace las tinieblas. Entonces dice la palabra, vamos a leer todo el Salmo y ya con eso nos vamos. ¿Amén? Con todo mi corazón te daré gracias. Este hombre no conocía a Dios, pero él sentía que él dependía de alguien que siempre estaba, hermano, presto para escucharlo, presto para hablar con él, presto para decirle sus quejanzas que tuviera, y en presencia de los dioses te cantaré alabanza. En otras palabras, él no se detuvo en un Dios que brillaba, él no se detuvo en un Dios que tenía poder sobre los hombres, él no se detuvo en un Dios que le llamaba la atención por lo moderno, él no se detuvo en un Dios, hermano, que habitaba en hechos hermanos de hombre.
Él se dirigió al Dios de los dioses. Y cuando hablamos al Dios de los dioses, no era que estos dioses tenían que darle reverencia a Él, no, que Él era otro Dios más fuerte que todos estos dioses que estaban alrededor, hermano, en esta tierra. Entonces dice la palabra: en presencia de los dioses te cantaré alabanza. Hoy nosotros, en medio del mundo exterior, alabamos, cantamos, glorificamos. En presencia de espíritus inmundos, de huestes que se mueven en los aires, nosotros alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor y decimos que solamente hay un Dios en nuestra vida, el único y sabio Dios. Y dice la palabra: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Y en el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Y dice la palabra: te alabarán todos los reyes de la tierra, Señor. Eso es lo que son los reyes de la tierra, como dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes y podemos gobernar en esta tierra porque usted ya está sentado en un lugar especial como rey. Pero mientras eso se cumpla espiritualmente hablando, nosotros tenemos que fungir, tenemos que tener autoridad. Por eso le dijeron a Timoteo: mira, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de dominio propio. Y esa es la autoridad del rey. Esa es la autoridad del rey, hermano, que cuando usted se para en 20 y usted dice esto no es de Dios, usted tiene que actuar como rey y levantar el cetro contra todas las cosas que no vienen a engrandecer el nombre del Señor. ¿Está conmigo todavía en esta mañana? Amén. Entonces dice la palabra: todos los reyes de la tierra te alabarán, y esto es hablando de nosotros, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, al altivo lo conoce de lejos. Y aquí está, hermano, lo que está rolando alrededor nuestro. Aunque yo ande en medio de la angustia, aunque yo ande en medio de tribulaciones, en medio, hermano, de epidemias, en medio donde ya no puedo ya, hermano, como catalogaron a Abraham, que ya era un hombre muerto, Dios lo levanta, dice, de las cenizas. Entonces dice que Él te va a vivificar. Por eso, entrar en el Evangelio no es de derrota. Entrar en el Evangelio, que al final del camino, hermano, Dios tiene ya tu corona preparada de justicia, tu corona de vida, pero mientras alcanzamos ese lugar nosotros, hermano, llegar hasta esa meta final, nosotros vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por depresiones, vamos a pasar por persecuciones, vamos a pasar en sombras de valle de muerte, vamos a pasar, hermano, en todas esas cosas que ya nosotros damos por muerto, pero creemos en un Dios que Él te da vida. Y eso dice: vivificas. Entonces debemos nosotros que vivificar de parte de Dios nuestras almas, es que te vuelve a levantar, como decía el cántico. El Espíritu de Dios está aquí para levantar al caído, para sanar al enfermo, y es lo que Dios hace. Y dice la palabra: y extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. En otras palabras, la diestra del Señor es la fuerza de Él. Por eso en el Evangelio no estamos peleando nosotros solos. El problema de cada uno es que cuando ve venir el gigante, mira las consecuencias, mira el problema, piensa que el problema lo va a ahogar, piensa que el problema lo va a exterminar, piensa que el problema realmente lo va a desaparecer. Y se olvida que Dios tiene un brazo fuerte. Así como peleó en Egipto, dice la palabra, que Él sacó con un brazo fuerte al pueblo israelita, hermano, Dios tiene a nuestro Señor Jesucristo como el brazo fuerte sentado a la diestra de Él. Ahora nosotros podemos ver que hay cosas tremendas, hermano, y todo eso es lo que contorna alrededor nuestro. Si usted piensa en derrota, si yo pienso en derrota, solo derrota voy a tener. Si usted piensa que yo no puedo salir victorioso, o pienso yo que usted no puede salir victorioso, usted no va a salir victorioso. Por eso dijo Pablo: todo lo puedo. Este hombre tenía, hermano, una mentalidad que realmente yo pienso que Pablo no solo está esperando la corona de justicia, ya Pablo está en un lugar donde realmente están todos los campeones. Porque dice Pablo que él conocía todas estas virtudes, lo llevan hasta el tercer cielo. Un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Eso quiere decir que Pablo, antes de esperar, ya le habían dado su porción. Ya Pablo está en un lugar. Pero miren las consecuencias de Pablo. Pero Pablo dijo algo: todo lo puedo en Cristo. Y eso era lo que estaba al contorno de él. Si nosotros vemos epidemias alrededor nuestro y las confesamos, las epidemias van a venir. Si nosotros confesamos la pobreza, pobreza va a llegar. Si confesamos enfermedades, enfermedades va a llegar. Y aunque llegaran en nuestras vidas, dice que Él nos va a vivificar. Él va a estar en el negocio, Él va a estar en el problema, Él va a estar en el conflicto, Él va a estar en la batalla. Porque esto era lo que sentía este salmista. Este hombre fue perseguido en todo: dentro de su casa, fuera de su casa, en el reino, fuera del reino, en los campos abiertos, en los campos del adversario.
hermano, fue perseguido, pero dice la palabra que él se vivificaba cuando creía en un Dios que había hecho todos los cielos. Por eso, si nosotros solo nos quedáramos con Génesis, hermano, nosotros estuviéramos satisfechos de ver cómo Dios hizo todas esas bendiciones que hizo para nosotros. Entonces dice la palabra que él ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces vemos nosotros todo lo que va a lo que contorna a tu vida. Tenemos problemas. Usted se puede ir con un problema hoy y mañana está el mismo problema. Pero si usted lo confiesa, ese problema que va a estar llegando a su vida espiritual, ese problema va a llegar. ¿Por qué? Porque se nos olvidaron de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se nos olvida que dice la palabra que aquel que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Lo que es ya fue. Lo que pasó ya pasó en el tiempo de Dios. Nosotros, hermanos, estamos años luz. Por eso dice la palabra que cubre el planeta, pero no puede llegar porque lo comparan como un año luz. Y usted sabe que la luz es rápida, pero que ellos no pueden llegar y empiezan a contar el tiempo. Pero sin embargo, Dios, hermano, nos ha hecho a nosotros como coherederos junto con Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, vamos a ir finalizando. Y dice, contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Esa es la confianza que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y aquí está, el Señor cumplirá su propósito en mí. Quieras tú o no quieras, Dios va a cumplir el propósito por lo cual tú has sido llamado, por lo cual tú has sido bendecido, por lo cual Dios escribió tu nombre en el libro de la vida. Él lo va a hacer, dice que la buena obra, no dice, vamos a ver cómo sale la obra. La buena obra que Él empezó en nosotros, dice que Él la va a perfeccionar. Dios nos ha hecho todos iguales. Aunque aquí parezcamos de diferente forma de ser físicamente, en el cielo todos vamos a ser iguales. En una familia, hermanos, fisonomías, y todos traen diferente parentesco, pero Dios no lo va a hacer así. Dios, hermano, dice que allá vamos a tener la estatura del varón perfecto. Y carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué cuerpo glorioso va a preparar Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué cuerpo glorioso tendrá ya Dios preparado? Que ya lo tiene preparado, pero que solo falta que nos pongan ese traje, hermano, a cada uno de nosotros para que entremos nosotros a la boda del Cordero. Entonces dice la palabra, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tu mano. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios no te hizo por casualidad. Y si usted sigue en el Evangelio, al final usted va a ver lo que sembró en el Evangelio. Al final usted va a ver lo que Dios caminó con usted. Al final usted va a ver que realmente usted no dependió de la mano del hombre, sino que dependió de la mano de Dios. Y aunque la familia se estuviera perdiendo, aunque tuviera hijos desobedientes, rebeldes, qué sé yo, hermano, si usted lo confiesa que son rebeldes, van a ser rebeldes siempre, porque Dios tiene autoridad y respeta lo que hay en su boca. Lo que usted confiese con sus labios es lo que hay en el corazón. ¿No dice así la palabra? De la abundancia del corazón, bendice la boca. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque realmente ya Dios trabajó esos 6 días, que ya se convirtieron, para nosotros son como 6,000 años, porque hasta ahí le dio la mentalidad a Moisés. Pero más antes ya habían surgido cosas, y dice la palabra que la tierra es eterna. Y cuando habla de eterno, es eterno. Amén. Entonces vemos que las generaciones no son eternas. La generación entra en un filtro y de ahí depende si salen purificadas para otra dimensión espiritual o se quedan en el filtro donde dice la palabra que los ángeles van a venir y los van a recoger en manojo y los van a meter al horno de fuego ardiendo. Entonces hay algo tan glorioso, hermano, que nosotros tenemos que aprender, que todo lo que esté alrededor suyo es bueno de parte de Dios, todo. Pero también el adversario, como entró a desunir esos yugos iguales que tenían un solo yugo, los quiso hacer desigual. Y usted sabe lo que surge en el cuerpo. Entonces a Dios no le tocó otra cosa más que ejecutar su juicio. Y ya esto ya lo había planificado Dios. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera hecho a nuestro Dios Jesucristo. Que hay pues muchas cosas interesantes. Entonces, si no había puesto al hombre en la tierra, ¿por qué ya había sido sacrificado el cordero desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? Porque realmente Dios ya tiene el plan perfecto. Dios no se va a entretener, hermano, como nosotros que nos tiene que repetir, hermano, todos los días, repetir las mismas cosas a veces. Entonces habla Pablo acerca de la leche espiritual, habla acerca de la carne, donde él llega y se traía a Simón, pero veo que todavía no necesita leche. Dice, y esto era, hermano, sin ofender a la congregación. Sin ofender a la congregación, Pablo sabía por el Espíritu, porque digo que Pablo no era cualquier gente. Sabía perfectamente en la esfera lo que se movía sobre las congregaciones. Y Pablo llegaba, y por ese momento los tuvo que callar Pablo cuando hablaban acerca de las profecías. Hermano, ¿por qué? Porque Dios ya habló una vez, habló 6 días continuos.
Ahora no le ponga usted 24 horas. En ese día, Dios metió 24 horas en ese día que Dios hizo las lumbreras mayores y la lumbrera menor. Ahí mete 24, pero el día de Jehová, dice a Pedro, que son como 1000 años para él. Entonces, ¿cuántos años estuvo hablando Dios, hermano? Haciendo las cosas esperantes. Se dijo Dios, esto está bueno, esto va a permanecer, esto es llamado nomás, pero va a permanecer temporal, y estas cosas van a quedar eternas, y la tierra va a ser eterna. ¿Por qué? Porque dice al final de Apocalipsis que vamos a heredar la tierra y reinaremos sobre la tierra. Entonces la tierra es eterna. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora yo quiero finalizar, vaya conmigo, 1 Pedro, gloria a Dios, y ahora sí ya vamos a ir finalizando. Amén. Gloria a Dios. Me da un fuerte amén cuando lo encuentres, por favor. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo, este es el Evangelio ya. Usted no tiene que ser neófito, usted no tiene que ser ignorante de la palabra. Usted tiene que saber desde que usted puso, hermano, la planta de sus pies en la zarza ardiendo, Dios empezó a platicar con cada uno de nosotros. Usted puede ser llamado, pero si no entra donde está la zarza, no vamos a poder tener que realmente una comunión, una intimidad con Dios. Entonces, dice la palabra sabiendo. Yo estoy agradecido de dónde me sacó el Señor. Yo estoy agradecido con Dios, hermano, porque el hombre realmente, como decía David, el hombre no perdona. El hombre guarda rencor, el hombre guarda odio, el hombre guarda memoria, que en lugar de usar esa memoria para que Dios habite, la está habitando con toda la palabra el adversario. Ahí tiene el adversario, hermano, la maquinación, y es lo que David decía, que Dios iba a tener misericordia, pero el hombre nunca va a tener misericordia. Amén. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que estar sabedores de dónde nos sacó el Señor. Todos los días tenemos que recordar. Miren los alcohólicos anónimos. Mi sobrino no va a la iglesia, cree en Dios, porque eso te dicen ellos, que hay un Dios, pero hasta ahí nomás. Todos creen que hay Dios, hasta el ateo cree que hay Dios, y le da gracias a Dios por no creer en Él. Entonces vemos nosotros que Él tiene contando todos los días, de que Él tiene que respetar 24 horas. Y como yo lo llamo a eso, es una esclavitud del tiempo, es una esclavitud mentalmente. ¿Por qué? Porque todos los días está brinque, de que no puedes romper ese día, porque si rompes ese día, ya rompiste todo el tiempo que atravesaste sin probar una bebida, sin probar una droga, sin probar algo que te haga sentir bien. Y eso es lo que hace mi sobrino, ya tiene 6 años. Entonces él está agradecido y hay que apoyarlo también, porque esa es la forma que para mí me da más gozo verlo sobrio, porque yo sé de dónde lo sacó el Señor, hermano, yo sé de dónde lo sacó. Ha perdido toda su dentadura porque empezó a inyectarse heroína y quedó un poco loco, se puede decir, pero es alegre y se pone contento cuando nos mira a nosotros. Pero ahora se está viendo. ¿Por qué? Porque siempre hemos llevado en oración, aunque usted no lo cree, el drogadicto, el borracho, el que se pierde, hermano, en un mundo de tinieblas, cuando usted y yo oramos, lo estamos haciendo en serio. Amén. Lo estamos haciendo en serio para que Dios tome control, no nosotros. Entonces, tarde que temprano, Dios va a tomar control. Entonces, la palabra nos enseña a nosotros que dice sabiendo de la forma donde Dios nos rescató. Entonces dice la palabra, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. Y aquí dice la palabra, porque Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Jesús hombre, Cristo Jesús espíritu, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que sea manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces nosotros tenemos que ver, donde dice en el 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, y no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cuando nosotros vemos que la misericordia de Dios ya la decretó en cada uno de nosotros, ya la misericordia de Dios la decretó para nosotros, todos los días son nuevas misericordia. ¿Por qué?
porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a la tierra, pagó el precio, murió por cada uno de nosotros, y esa sangre fue la que nos compró a cada uno de nosotros para hacernos libres. Y por eso le digo que hay muchos métodos, hay rehabilitaciones donde ellos te ponen una mentalidad, que tienes que respetar esa mentalidad, pero el Señor te hace libre. Y si nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, nosotros vamos a tener autoridad sobre todas esas cosas. Por eso dice la palabra que realmente Dios no se equivocó en llamarnos hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, pues voy a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. Lo que dijo Dios, hermano, fue hecho. Lo que llamó Dios fue hecho. Y lo que creó Dios fue hecho. Y dice la palabra que si Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, con Él reinaremos eternamente y para siempre. Quiero dejar en su corazón hoy, en esta mañana, Salmo 138, habla acerca de que Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y es tiempo que nosotros proclamemos victoria sobre nuestras vidas. Aún el más perdido proclame victoria. Por tanto, usted no va a pagar nada por la salvación. Y le va a doler menos ver que un mundo se pierda en un vicio o en un mundo de tinieblas. Y por eso cuando oramos nosotros, queremos que Dios tenga también favor para ellos, como lo tuvo Dios favores para nosotros. Favores inmerecidos, Dios se complació en hacerlos para cada uno de nosotros. Y por eso Dios habló al principio de Génesis. Habló en los libros que todavía están más adelante de Génesis, como fue Enoc. Y pues así podemos nosotros, si nosotros empezáramos a indagar, a investigar quiénes fueron todos estos habitantes antes de que Génesis existiera, hermanos, nosotros vamos a quedar impactados de que nosotros estamos en una generación hoy, 2025, en la cual nosotros tenemos que ser sacerdotes de Dios y tenemos que ser reyes peleando las batallas para darle victoria al pueblo de Cristo. Amén. Póngase en pie.